El término karst se emplea para aquellos terrenos en los que existen litologías que sufren procesos notables de disolución. Esto va a condicionar en gran medida la geomorfología del sector, afectando de igual manera al subsuelo y asociado a esto a la configuración hidrográfica. El nombre karst proviene de una extensa región calcárea que se ha visto afectada por este proceso y está localizada entre Eslovenia e Italia, llamada kras en esloveno y karso en italiano. Este fenómeno de disolución que da lugar a la karstificación afecta tanto a rocas carbonatadas como evaporíticas, si bien las primeras son más relevantes dada la mayor abundancia de sus afloramientos, así como la mayor diversidad de formas kársticas que se desarrollan en estos materiales. Pueden verse también estos procesos en los hielos de casquetes y glaciares. Las principales rocas carbonatadas son de origen sedimentario, como la caliza, la más abundante, formada por carbonato de calcio, la dolomía, carbonato de calcio y magnesio, y la marga, en la cual los carbonatos están mezclados con arcillas. La variante metamórfica de estas es el mármol. Existe incluso un tipo de roca ígnea carbonatada, como son las carbonatitas, siendo estas muy infrecuentes. Los afloramientos de estas rocas cubren alrededor del 12% de la superficie continental libre de hielo. Por su parte, las evaporitas son rocas sedimentarias que se forman por la cristalización de sales disueltas en aguas marinas y lacustres. Los principales grupos son los cloruros, donde destaca la halita o sal común, y los sulfatos, como el yeso o la anhidrita. Algunas tipologías de carbonatos también se pueden considerar como evaporitas, sin embargo, estos no siempre se forman por la precipitación directa de aguas sobresaturadas. Los afloramientos de evaporitas en la superficie continental son muy escasos, debido en parte a su baja resistencia a los procesos de meteorización y erosión. Sin embargo, la presencia de estos materiales subyaciendo bajo otros tipos de litologías se estima que puede extenderse aproximadamente a un 25% de la superficie continental, con lo cual los procesos de karstificación en estas condiciones igualmente pueden afectar a la superficie por fenómenos de colapso. Los karst se pueden clasificar en tres tipologías según el material que aflora en superficie y que van a determinar diferencias en el relieve que se forma. Por un lado está el karst desnudo, cuando la roca que sufre karstificación aflora en superficie. El karst cubierto es aquel en el que las rocas solubles están cubiertas por depósitos no consolidados, generalmente ocasionado por el propio proceso de descalcificación. El tercer tipo de karst es aquel en el que las rocas karstificadas subyacen bajo estratos de otras litologías. En este caso, se puede denotar en superficie por la aparición de socavones debido al hundimiento de cavidades internas. Por otro lado, existe una división que segrega las formas de karst entre exokársticas, las que se manifiestan en superficie, y endokársticas, las que tienen lugar en profundidad, si bien casi la totalidad de las veces conforman un único sistema interconectado. En estas litologías karstificables, la disolución predomina sobre otros tipos de meteorización y sobre la erosión a la hora de generar relieve, produciendo accidentes geográficos característicos de estas. Estos procesos de disolución no afectan con la misma intensidad a evaporitas y a carbonatos. Los cloruros como la halita son 10 veces más solubles que sulfatos como el yeso. Por su parte, los carbonatos presentan solubilidades en agua con pH neutro muchísimo más bajas, que apenas tendría efecto en la roca. Sin embargo, en aguas ligeramente ácidas, como el agua de lluvia, alcanzan valores significativos, aunque igualmente un orden de magnitud menores a los de los yesos. Esto implica que la karstificación ocurra de manera más rápida y agresiva en las evaporitas. La temperatura es condicionante también de la solubilidad de estos materiales. En el caso de cloruros y sulfatos, el aumento de la temperatura incrementa la solubilidad de estas rocas. Sin embargo, para los carbonatos, la solubilidad disminuye con el incremento de la temperatura, por lo que los climas ideales para la formación de karst en rocas evaporíticas son de alta pluviosidad y temperatura, mientras que en rocas carbonatadas son climas de altas precipitaciones y bajas temperaturas. El agua meteórica puede tener distintos valores de pH, debido a que reacciona con los minerales y la materia orgánica cuando circula por la superficie o a través de las rocas.
Sin embargo, el agua de lluvia es ligeramente ácida de forma natural, debido a un proceso de disolución de CO2 de la atmósfera, que deriva en la formación de ácido carbónico a medida que cae la lluvia, pasando de un pH 7 a uno de aproximadamente 5,6 cuando se satura en CO2 en estas condiciones. Esto facilita la disolución de la caliza. El ácido carbónico reacciona con los minerales de carbonato de calcio, dando lugar a la formación de bicarbonato y cationes de calcio que permanecen disueltos. Es importante tener en cuenta que esta es una reacción reversible. El proceso para la dolomía y otras rocas carbonatadas es equivalente. En climas cálidos y húmedos, donde como hemos dicho la solubilidad de los carbonatos disminuye por la temperatura, la mayor presencia de ácidos generados por diversos organismos favorece los procesos de disolución de estas rocas, donde fruto de la reacción se forman sales de calcio más agua y CO2. Además, las plantas son importantes generadoras de CO2, cuya liberación en suelo se da principalmente por la descomposición de la materia orgánica. La presión parcial del CO2 disuelto en el agua también juega un rol de gran importancia en los procesos kársticos en las rocas carbonatadas. El incremento de la presión de CO2 hace que aumente a su vez la capacidad del agua de disolver los carbonatos. Dicha presión parcial se incrementa paulatinamente a medida que el agua se infiltra en los poros y fracturas de la roca en profundidad, con lo cual conserva su capacidad de disolver carbonatos a pesar de que puede llevar una mayor carga de iones disueltos. Cuando estos fluidos que circulan por el subsuelo con una presión de CO2 elevada y una alta carga de bicarbonato y cationes de calcio en disolución salen de los sistemas de poros o fracturas de la roca por los que migran, ya sea a la superficie exterior o a una cavidad interna, el agua equilibra su CO2 con la atmósfera, causando una caída brusca de su presión parcial y por ende una disminución de su capacidad de disolución, con lo que la reacción antes vista se da de forma inversa y ocurre una precipitación de carbonato de calcio y la formación de agua y liberación de CO2. La sobresaturación y consiguiente precipitación de los carbonatos puede darse también por otros procesos, como la evaporación del agua en los charcos que se acumulan en las galerías. Estos mecanismos dan origen a las morfologías características de precipitación que se encuentran comúnmente en el interior de las cuevas y en surgencias de manantiales asociados a estas litologías. Tanto las rocas carbonatadas como las evaporíticas en general son bastante impermeables debido a que tienen una porosidad primaria muy baja. En general, el desarrollo del karst va a estar marcado por una porosidad secundaria que permita la infiltración del agua a zonas más profundas. Las evaporitas tienen una resistencia mecánica significativamente menor que las rocas carbonatadas, y mientras que las primeras muestran una reología más dúctil, el comportamiento de las segundas es más frágil. Este comportamiento frágil en rocas carbonatadas favorece la formación de diaclasas, ya sea debido a esfuerzos o a fenómenos de dolomitización, donde la transformación de calcita a dolomita, debido a un menor tamaño de la red cristalina de esta última, genera abundantes diaclasas en la roca por la pérdida de volumen. Igualmente, los planos de estratificación pueden ser vías preferentes para la movilización del agua y el desarrollo del karst. La estratificación horizontal favorece la evolución del endokarst. A su vez, estos conductos preferenciales para la migración del agua pueden ir aumentando su tamaño debido al propio proceso de disolución, incrementando así paulatinamente la permeabilidad de la roca. Es por este alto valor de permeabilidad, debido a la porosidad secundaria, que el drenaje en estas regiones se caracteriza por el predominio de un desagüe subterráneo a través de cavidades, más que por una escorrentía superficial, ya que el agua se infiltra con facilidad a través de las cavidades verticales y fluye rápidamente por los conductos en profundidad. Es común, por tanto, que los cursos superficiales de agua desaparezcan repentinamente por la presencia de un sumidero. De igual manera, frecuentemente aparecen abundantes caudales de agua en superficie a través de surgencias o manantiales. El mejor desarrollo de un karst se da cuando existe una capa impermeable bajo estas litologías, lo que va a favorecer la existencia de un acuífero. La evolución del endokarst está muy marcada por la posición del nivel freático del acuífero, estando vinculado su desarrollo en gran medida a la zona de aireación o badosa, es decir, al espacio comprendido entre la zona capilar y la superficie, donde no todos los poros están saturados de agua, sino que hay presencia también de aire. En esta zona badosa predomina el desarrollo de cavidades verticales o simas, debido al movimiento principalmente vertical del agua,
siendo favorecido este por la presencia de diaclasas y fracturas verticales, mientras que en la zona epifreática, la cual viene marcada por los cambios temporales del nivel freático, es donde se desarrollan las galerías horizontales, junto con la zona saturada. El desarrollo horizontal de las galerías generalmente se da a favor de los planos de permeabilidad asociados a la propia estratificación de las capas. El nivel de base de la red de drenaje puede verse modificado debido a fluctuaciones del nivel del mar o a elevaciones tectónicas, lo que a su vez puede alterar la posición del nivel freático y con este el desarrollo del karst, quedando galerías inundadas o por el contrario, secándose y quedando abandonadas. Estos conductos subterráneos suelen tener una sección circular u oval, con espacios que varían incluso dentro de una misma cavidad. Las simas pueden alcanzar profundidades muy superiores a los 1000 metros, mientras que las galerías pueden desarrollarse en intrincadas redes de decenas e incluso cientos de kilómetros. En ocasiones se desarrollan espacios de enormes dimensiones en el interior de las cuevas que se conocen como salas. Otro tipo de formas endokársticas son las constructivas, es decir, aquellas que se forman por precipitación. Estos procesos de precipitación predominan sobre los de disolución cuando ya no hay una circulación permanente de agua por las galerías, mientras que sigue habiendo una infiltración de agua desde la superficie. Estas formas de precipitación reciben el nombre general de espeleotemas y existen numerosas morfologías. Veremos ahora algunas de ellas. Las estalactitas son formas que cuelgan de los techos de las cavidades y se originan por la infiltración y goteo de agua a raíz de la cual pueden precipitar los iones disueltos, dando origen a concreciones de distintas formas. Las más características presentan forma cónica y en sección muestran anillos de crecimiento concéntricos rodeando a un conducto central por el que se moviliza el agua. Cuando su morfología es en forma de delgados tubos rectos, se conocen como macarrones. Las estalactitas bulbosas se generan cuando la estalactita crece parcialmente sumergida, dándose un mayor ensanchamiento en la base. El propio goteo, al llegar al suelo, igualmente puede dar lugar a la precipitación de la carga en disolución, originando las llamadas estalagmitas, que van creciendo hacia arriba. Cuando estalactitas y estalagmitas alcanzan un gran crecimiento y se juntan, dan lugar a las columnas, que unen el suelo y el techo de la cavidad. Las excéntricas son crecimientos ramificados de finas concreciones en distintas direcciones. Estas formas caprichosas se deben al efecto del viento en las cavidades, que moviliza las gotas de agua infiltradas. La formación de las banderolas es debida al escurrimiento del agua por fracturas en las paredes y techos de las cuevas, dando lugar a un crecimiento e engrosamiento lateral del espeleotema. Su aspecto ondulado puede deberse al efecto de las corrientes de aire. Las coladas se producen cuando el agua presenta un flujo laminar sobre una superficie que puede ser otro espeleotema, de igual manera dando lugar a la precipitación de formas que pueden alcanzar varios metros de espesor. Los gurs son crecimientos de concreciones en los bordes de charcos de agua acumulada en la base de las galerías, dando lugar al crecimiento de costras. Igualmente, las perlas o pisolitas se forman en los charcos por acreción de finas capas alrededor de un núcleo que puede ser de cualquier material. La movilización dentro de los charcos por el goteo favorece las formas esféricas y que no se aglomeren entre sí. Otras formas constructivas en los endokarsts son los rellenos de los conductos, pero en este caso no son debidos a procesos de precipitación, sino a otros como desprendimientos de bloque, coladas de tierra o rellenos por depósitos fluviales infiltrados. En ocasiones, los procesos endokársticos pueden tener su incidencia en superficie, formando parte del exokarst. Esto ocurre cuando se dan subsidencias por hundimiento de cavidades, dando lugar a depresiones cerradas que comúnmente actúan como sumideros de escorrentía. Estas formas se conocen como dolinas o torcas y suelen presentar una planta circular u ovalada y forma de cubeta, con un diámetro que oscila entre unos pocos metros hasta cientos, y cuando conectan con las cavidades internas se denominan simas. Las dolinas también pueden formarse, además de por colapso, por disolución desde la superficie, donde la red de fracturas y diaclasas condicionan su inicio y evolución. En estos casos, el fondo de las mismas suele estar cubierto por arcillas de color rojizo y que corresponden a arcillas de descalcificación, siendo debidas a las impurezas de arcilla que presenta la roca y que no se disuelven, por lo que son más abundantes en las margas. Estos materiales se conocen como terras rosas.
Las arcillas pueden llegar a impermeabilizar la base de las dolinas, favoreciendo la acumulación de agua y la formación de lagunas. En los cenotes, propios de México, estas depresiones comunican la superficie con las galerías inundadas, con frecuencia asociadas a aguas marinas. Los poljes o polles son depresiones cerradas de hasta varias decenas de kilómetros de largo, con fondos planos, paredes más o menos escarpadas y planta generalmente alargada. El fondo suele estar recubierto por arcillas de descalcificación y en ocasiones presenta en su interior cerros residuales de forma piramidal denominados hum. Estas depresiones suelen tener un cauce fluvial proveniente de una surgencia, que igualmente desaparece por un sumidero denominado ponor. Como hemos dicho, generalmente el drenaje en estas litologías se da principalmente de forma subterránea. Sin embargo, en ocasiones existen cauces que discurren largas distancias en superficie. Estos suelen incidir en la roca muy verticalmente, formando valles en forma de desfiladeros o cañones, con escarpes rectos y muy verticales en los cuales suelen aparecer aberturas correspondientes a antiguas galerías subterráneas. Estos valles a veces desarrollan recorridos sinuosos que se conocen como hoces. Otras geoformas comunes son los lenares o lapiaces. Son formas de disolución superficial de pequeña escala que se dan por el agua de escorrentía o por aguas retenidas, desarrolladas en superficies rocosas desnudas o debajo de una capa de suelo. Comúnmente tienen forma de surcos de distinta profundidad y anchura, separados por crestas, a menudo muy agudas. El lapiaz puede darse tanto en superficies horizontales como verticales, bien sea por arrollada o por penetración a favor de discontinuidades, como diaclasas y fracturas, pudiendo alcanzar hasta varios metros de profundidad. La evolución de la disolución preferente a favor de grandes fracturas verticales da origen a la formación de cavidades alargadas y verticales denominadas bogaces, que por ensanchamiento y profundización pueden formar callejones de dimensiones mayores. Estos callejones también pueden aparecer en paisajes kársticos maduros, por colapso o disolución de los techos de antiguas galerías subterráneas. En este caso, vienen asociados a otras formas, como los arcos, que son secciones de las antiguas galerías, o los tormos, grandes bloques verticales con aspecto de hongo y de varios metros de altura. En regiones de clima tropical son frecuentes los karsts de torres, de mogotes o de pináculos, donde la disolución a favor de fracturas ortogonales verticales, o bien un intenso desarrollo de dolinas formando campos de estas, origina la aparición de columnas alargadas de varios metros de altura, con cimas puntiagudas en los pináculos, que conforman paisajes como los bosques de piedra en China, o colinas con cimas redondeadas en el caso de los mogotes, como las Chocolate Hills de Filipinas. En el exokarst también existen formas constructivas, como son los travertinos o tobas calcáreas. Estos se forman por la precipitación de carbonatos a partir de aguas que emergen a la superficie desde el interior de sistemas kársticos. Muchas veces estas precipitaciones se dan sobre materia orgánica, que se desarrolla en torno a la surgencia de agua, como pueden ser ramas u hojas vegetales. Cuando la materia orgánica se descompone, perduran en las rocas las oquedades e irregularidades dejadas por estas. Estas precipitaciones pueden dar origen a terrazas de travertino en forma de media luna que se distribuyen a lo largo de una ladera. Las formas del karst que pueden aparecer en evaporitas son similares a las de las rocas carbonatadas, aunque menos variadas, como los lapiaces, las galerías y los espeleotemas. Las dolinas en estas litologías se dan sobre todo por fenómenos de inestabilidad y colapso debido a su menor resistencia mecánica respecto a la de los carbonatos. Cuando estos materiales subyacen bajo otras litologías, los procesos de disolución de estos en profundidad pueden producir grandes estructuras de subsidencia no tectónicas, como los gravens del Parque Nacional de Canyonlands en Utah, así como escarpes monoclinales. Entre las formas propias de los yesos destacan los túmulos, que se manifiestan como un abombamiento de la capa más superficial de la roca. Se forman por procesos de disolución y precipitación, combinados con una deformación plástica del material. El agua se infiltra disolviendo el yeso en su camino a través de pequeñas grietas. Cuando se alcanza la sobresaturación favorecida por la evaporación, se produce una precipitación en las fracturas. El aumento de volumen se manifiesta en tensiones que deforman la capa superior abombándola. Los procesos kársticos plantean múltiples peligros geológicos.
Además de los colapsos que se pueden producir, las aguas de los acuíferos kársticos son muy vulnerables a la contaminación, debido a su conexión directa con la superficie, que facilita un acceso rápido de los potenciales contaminantes en las aguas subterráneas. Más contenidos de geomorfología en el siguiente vídeo.